Bueno, siguiendo con el tema de la derivada y en estricto apego a lo que dice aquí, que se trata de comprender, vamos a hacer un ejercicio de análisis, ¿no? Análisis crítico más que enfocado no solo en la solución de la derivada, ¿ves? Sino en qué podemos concluir de eso, pues, ¿no? Entonces supongo que tienes estas funciones o funciones de este tipo. Por ejemplo, f de x es igual a menos 2x más 10, ¿no? Entonces, sabes, ¿no? La derivada, bueno, si no sabes aquí te lo explico, es la derivada de menos 2x más la derivada de 10. Y ya vimos en otro material que la derivada de una constante es 0 y además te expliqué por qué es 0, ¿no? Y esta derivada es menos 2x, menos 2. ¿Ok? Porque esta es menos 2 por la derivada de x. Y cuando derivas una variable con respecto a ella misma, esto es 1. Entonces aquí f' es igual a menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes que f de x es igual a 3 menos 15x, por ejemplo, entre 3, ¿no? Aquí igual le echas un poco de aritmética y entonces vas a tener que vas a calcular la derivada con respecto de x de 3 entre 3 menos la derivada menos de 15 x entre 3. La derivada de 3 entre 3 es 1, la derivada de una constante nuevamente 0. Y aquí tienes menos 15 entre 3 son 5, entonces es 5 veces la derivada con respecto de x de x. Y esto nuevamente es 1. 1 por menos 5 son menos 5. Entonces, como ves, estas derivadas son muy sencillas y muy directas. Evidentemente va a depender del manejo algebraico que tengas. ¿Ok? Entonces supongamos que ahora que tienes f de x es igual a, no sé, 9x menos 20. ¿Ok? Entonces aquí tú ya puedes ver que vas a tener la derivada de 9x, que es 9 por la derivada de x, y la derivada de x es 1, 9 por 1 son 9, menos la derivada de 20, y la derivada de 20 es una constante. Entonces esto te va a quedar 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir viendo aquí? Y que esa sería la parte que nos tocaría entonces empezar como a analizar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tienes f de x, que fue igual a menos 2x más 10. Y tienes f' de x, que dio menos 2. Ah, bueno, lo voy a hacer como tabla, fíjate, mejor. No te desesperes, es para que comprendas y ves lo interesante, ¿no? Esta es la parte, digamos, de pensamiento analítico o crítico, pues, que te da la formación de ingeniería, ¿no? Y después hicimos 3 menos 15x entre 3, y esto dio menos 5. Y después fue 9x menos 20, y esto dio 9. Y así pudiéramos seguir, ¿no? Ya puse positivo, pueden ser los dos negativos.
menos x menos 2. La derivada de menos x es menos 1 y la derivada de menos 2 es 0. Menos 6x más 7 quintos, por ejemplo, y esto te va a dar menos 6. Entonces hay que analizar esta parte. O sea, aquí qué ondas. Entonces, como ves, este es el resultado. El coeficiente de x es el resultado. Entonces, si observas, estas funciones son lineales, porque la variable está elevada a la potencia número 1. Entonces tienes que para una función lineal, podríamos ya decir, ¿no? No se ve, ¿cuál se verá en negro? Para una función lineal, si tú tienes más menos ax más menos b, su derivada va a ser igual a más menos a. Alguien puede decir, bueno, pero es que en las primeras no es así. Bueno, eso ya es una cuestión de orden nada más, ¿no? O sea, puede ser que esté primero el término independiente y después esté la ax, pero no cambia. O sea, la derivada va a ser igual a más menos a. Es decir, si tienes una función lineal, el resultado o la derivada es una constante. ¿Cómo lo puedes interpretar también? Que la derivada de las funciones lineales, o más bien la razón de cambio de una función lineal es constante. O sea, para una función lineal, su razón de cambio, su velocidad instantánea es la misma a lo largo de toda del intervalo que estés analizando, ¿no? Eso es lo que podemos concluir. O sea, tienes una función... Ay, es que de repente pasa esto. Tienes una función lineal, la que sea, ¿no? Esta es la f de x y esto es x. Si tú quieres calcular la razón de cambio aquí, en ese instante, es la misma que aquí, es la misma que aquí, es la misma que aquí. Entonces, de eso podemos deducir de aquí. La razón de cambio es constante, porque siempre obtuvimos un valor constante. Entonces no importa dónde la calcules, el resultado va a ser el mismo. Entonces tienes esa razón de cambio, es la misma aquí, o la velocidad instantánea, si eso fuera la trayectoria del móvil, la velocidad instantánea se mantiene constante a lo largo de toda la curva. Es lo que podemos concluir. Entonces, la derivada de una función lineal es una constante. Lo interpretamos como que la razón de cambio es constante a lo largo de todo el intervalo que se esté analizando. Como ves, entonces esa es la parte, digamos, conceptual, ¿no? Por eso se trata de comprender. O sea, ¿para qué hacemos esto, no? O sea, saber derivar realmente no es el chiste. ¿Por qué derivo y qué es lo que puedo abstraer o comprender de ese ejercicio matemático analítico que estoy haciendo? Ok, bueno, espero te resulte interesante esta parte conceptual, te agregue valor. Recuerda tomarte tus pastillas o tu dosis diaria de rock and roll y cuídate.